Ser podcast. Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para mal. Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras. Y la abre. Carlos Bollero. A esta hora abre la ventana del cine. A esta hora son las 6:11, las 5:11 en Canarias. Carlos Bollero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Parte del día. A ver, incidencias, salud, casa, experiencias, dificultades. A ver, que te vea así con cara de cosas. Todo pues como casi siempre. Bueno, pero bien. Y, bueno, te van pasando cosas. Bueno, como a todos, claro. Pero no son agradables precisamente. ¿Ah, no? ¿Qué te ha pasado? ¿Sabes no, pues, se rompe todo en las casas y No, hombre, tal. todo no. No, se rompen cosas del uso. Pero de muy poco uso. Porque, ¿Ah, sí? ¿Qué te ha pasado? sí, por hace ejemplo? 2 años la reformé toda la casa, Sí. la tiraron y tal. Y continuamente, pues ahora que esta mañana está un fontanero que tiene que volver, pues la cisterna, pero ¿sabes la sensación que tengo de que todo está hecho para durar un tiempo determinado, que es muy poco? Eso se llama obsolescencia programada. Sí, yo lo llamaría estafa programada y tal. Y ahí se apuntan todos. Hasta Pero... fíjate en los encendedores, que todavía hay gente que fuma o que utiliza... Pues ahora los han tapado enteros. Antes veías la carga que había dentro. Ahora es imposible. ¿Por qué? Porque viene la mitad o menos de la mitad. Parece una estupidez, pero No lo es. Pero no así funciona. ¿Pero qué se te ha roto en casa? ¿La cisterna? Todo. Sí, pero que se rompe y el otro día se me inundó cuando llovió un mogollón hace un mes y bueno, movidas, bueno. O sea, de esas cosas. Pero... Tú en tu casa esas cosas no te Sí, obsesionan, hombre, claro las que resuelves bien. pero así. pasan, no se las resuelven ni bien ni mal, ocurren y hay que intentar arreglarlas y ya está. Las cosas con el uso tengo mi se vida deterioran. en esto, ahora fontaneros, movidas, historias. Y luego médicos. Dices, ¿qué haces todos los días? Pues llamar a algún médico, tomar y dices, bueno, joder, con lo bonito que sería, pues es estar viendo películas. Pero ves películas, leyendo... ves películas, que yo lo sé. Sí, no, es mi única salvación. No en los cines, precisamente, porque la cartelera es desalentadora, o sea, es que dices, ¿y ahora qué veo? ¿Y ahora dónde voy? Y tal. Pero sí películas antiguas, eso y los libros, que también descubro pocos libros nuevos, ¿sabes? Sobre todo vuelvo a los de siempre, a releer, que siempre te siguen dando sorpresas, ¿no? Porque son maravillosos. Pues hoy tenemos en la ventana del cine... tenemos en la ventana del cine... No, que tenemos dos cosas muy distintas. Te descojonas. No, hombre, no, pero tenemos una de cine clásico, vale, que tú ves, sí. que revisitas, que te encanta Sí. y tal. Y tenemos otra de cine actual, una película que se estrena este viernes, sí. muy esperada, que además va de un tema que yo creo que te mola, que es la Fórmula 1. La película se titula Fórmula 1, la película. En el reparto, Brad Pitt y Javier Bardem, entre otros, para contar la historia de un piloto de carreras que vuelve a la primera línea después de 30 años retirado, cuando recibe la llamada de un antiguo compañero de equipo para salvar una escudería que está en horas bajas. Some people look at Sonny Hayes. They see a guy who lives in a van, a gambling junkie who missed his shot. Este es un fragmento de la versión original. La gente mira a Sonny Hayes Esta es la versión doblada. y ve a un tío en una furgo
Un adicto al juego que perdió su tren. La promesa que quedó en nada. Pero yo veo posibilidades. A ver, 2 horas y media de película. Esto es Fleetwood Mac, ¿no? Eso de fondo que suena. No me... Sí. Pues sí, probablemente. Sí, vale. Sí. Bueno, no, pero... tiene mucha música, Sí. ¿sabes? Y son 2 horas y media. ¿De qué? Pues de la Fórmula 1, ¿no? Sí, Entonces, bueno, esto se ha rodado durante 10 meses en todos los circuitos de la competición. Y sale Fernando Alonso y Lewis Hamilton, ¿verdad? Sí, figura como productor Jerry Bruckheimer, que es un tipo que siempre hace cine, pues Top Gun, Piratas del Caribe... Armagedón, hizo Armagedón, sí. O sea, A mí me gustó Armagedón. Un tipo que... Era entretenido. Que controla, que es muy difícil que le fallen los productos. Pero también está metido como productor Lewis Hamilton. Y yo creo que los verdaderos productores es la Fórmula 1, ¿no? Aparecen pilotos, mogollón, recorren todos los circuitos, ¿no? Y está rodada con espectacularidad. Lo malo sería que ni siquiera fuera espectacular. ¿Qué me pasa con ella? Yo, como ¿A bien ti te sabes, gusta la Fórmula 1? No sé ni conducir, ni... o sea, entonces, la Fórmula 1, que debe ser muy emocionante y con tanto... Lo es. Con tanto riesgo, pero yo no, ahí estoy perdido. Es como si viera películas de béisbol. Pero te puedes meter en la perspectiva del piloto que va americano. dentro. ¿Te metes dentro de la perspectiva del piloto en algún momento? Pues tampoco demasiado, porque entre otras cosas están a punto de meterse un ostión continuamente. Y, o sea, el riesgo, claro que lo ves, y la energía y los cambios porque las carreras están condicionadas muchas veces, no es que gane un tipo concreto, sino que es un trabajo de equipo. Sí, ¿no? La escudería, claro. La escudería, sí, ¿no? Sí. Y aflojar tú para que el otro se adelante. Sí, sí. Hay accidentes, como te puedes imaginar, muy, muy aparatosos, aunque sin muertos. Lo que pasa es que yo, pues, durante un rato digo, bueno, pues una de coches, ¿no? Pero 2 horas... ¿Y la historia del piloto retirado que vuelve? Se supone que necesitas un guionista también para contar una historia. Entonces está todo muy pensado. Hay un piloto con pasado atormentado, ¿no? Y que nunca ha sido un vencedor, que ha sido un perdedor, pero que trabaja más para la escudería y para los demás que para sí mismo, ¿no? Porque ha habido historias... Entonces dice, bueno, pues ya tenemos guión, la atormentada vida de un outsider, ¿no? ¿Y a quién ponemos? Pues al más molón de todos, al más guapo, que la gente no pueda quitar la mirada de su rostro y de ese físico impresionante, aunque tiene ya 62 años. Sí. Un tipo llamado Brad Pitt, ¿no? Que además produce la película también. Sí, también. Ahí producen todos. O sea, se ve que había negocio para todo el mundo, ¿no? Y dices, pues bueno, Brad Pitt tiene imán. Yo creo que es el tío actual pues que más gusta a las mujeres y a muchos hombres les gustaría ser como él. Y es muy buen actor. Sí, entonces recuerdo, lo que pasa es que me gustaría que eligiera guiones, el que puede de un tiempo a esta parte, sobre todo. Sí, ¿no? A mí me gusta mucho el Brad Pitt de La extraña vida de Benjamin Button, de Seven, ¿no? Te quiero decir, es un tío que puede... Pero bueno, mirarle es muy agradable, ¿no? Y él tiene un magnetismo especial. Esto me recuerda a otra de coches que se llamaba Las 24 horas de Le Mans. Sí. ¿Quién era el prota? Pues el más chulazo y el más molón que ha habido, un tal Steve McQueen, ¿no? Sí, sí. Tiene años esa peli, ¿eh? Sí, entonces digamos que Brad Pitt tiene el imán suficiente como... Y los que les guste mucho esto de los coches y las carreras, pues yo me imagino que van a pasar 2 horas y media encantados. ¿Qué hace Bardem? ¿Cuál es su papel? Bardem, el otro día un amigo actor mío, hablando de Bardem, me dijo, es tan bueno
que cuando interpreta a gente normal, también te lo crees, porque te quiero decir, sus papeles más aclamados no era normal, era el asesino de... No es país para viejos. No es país para viejos, o el de la película de Amenábar, el Ramón San Pedro. Sí. Mar adentro. ¿No? Sí, pero aquí interpreta a un tipo normal. Y está muy sobrio y muy bien. Al dueño de una escudería... Muy angustiado, porque es que aquí se debe de mover una cantidad de dinero impresionante. Mucho. ¿no? Y que trata de recuperar a su antiguo amigo, que es el personaje, el piloto, Brad Pitt. Y Javier está, pues hace de normal, un hombre angustiado, y lo hace muy bien. Es que es imposible que este tío esté mal, ¿no? O sea, es que es tan bueno, ¿no? Que te sirve para papeles histriónicos y pues para esta peli va a ser un bombazo en la taquilla, ¿eh? Sí, ¿La viste entera? Sí, la vi entera ya. O sea, que se deja ver... sí, que se deja ver bien. O sea, también me mandaron ahí a Quinépolis, ahí fuera ¿sí? de Madrid. Tampoco hacía un sol monstruoso y dices, ¿dónde voy? Sí, me salgo. Entonces, al cine. Pues a seguir viendo carreras. Bueno, la vi. Vale. Y no se quedará incrustada... Vale. En mi memoria, pero me imagino que la disfrutará un público muy, muy amplio. Fórmula 1, la película, se estrena este viernes, pero ya hemos dicho que teníamos otra de clásico. Pero muy clásico. Mañana, día 26 de junio, se cumplen exactamente 100 años del estreno de una de las mejores obras de Chaplin, La Quimera del Oro. Esto que suena es la banda sonora. Y con motivo de ese aniversario hay una copia restaurada que se va a poder ver de nuevo en cines de todo el mundo. De hecho, le hemos preguntado al fundador de la distribuidora A Contracorriente, Adolfo Blanco, ¿por qué han apostado por esta peli? Cuando en tiempos de COVID se cumplieron 100 años del estreno del Chico, nos pareció que era merecidísimo acercarla a las salas y logramos un espectacular número 1 en la taquilla. Ahí ya empezamos a decir, cuando llegue La Quimera del Oro, nos adherimos a cualquier cosa que se haga y fuimos, creo que en buena parte, uno de los impulsores de esta iniciativa de traer esta maravilla que se ha visto ahora en el Festival de Cannes en su versión restaurada y enriquecida, pues el acercar esta maravilla a las salas de todo el mundo, ¿no? En España son muchas docenas de cines los que lo van a acercar y nosotros pues estamos ahí, y esto es parte de nuestra misión de empresa, también lograr que el cine clásico llegue a las nuevas generaciones y que esto contribuya a que la gente ame el cine, que es al final una parte esencial de nuestra cultura y que no hay otra manera de amar el cine que viendo buen cine. Y en el clásico nos vamos a encontrar absolutos tesoros. Garantizo absolutamente que cualquiera que vaya al cine a ver La Quimera del Oro va a salir removido, porque es una maravilla. Pues no hay más preguntas, señoría. De verdad. No, sí. ¿Sabes que la vi no hace mucho? La volví a ver hace, yo creo que menos de un año. ¿Ah, sí? Una vez por casa, además. Creo recordar que estaba... ¿Se la pusiste a los mi hija críos pequeñita? Sí, yo creo que sí. Estoy acordando de la cena con la suela de zapato. Una suela de zapato. La cabaña en la nieve, todo. Que se la come con cuchillo y tenedor, ¿no? Sí. Es genial la Quimera del Oro. ¿Y cómo reaccionaron tus hijos? Con curiosidad. Yo creo que ¿Se rieron creo que solo estaba mi hija. Ya. Se rieron rió, por lo que recuerdo, lo justo, sí. Ya. Es que son códigos muy distintos, ¿eh? No, claro. O sea, pero fíjate que Claro, yo era muy pequeño cuando vi a Chaplin, y Chaplin yo no sé en qué año debió de morir, o sea, pero bueno, era un director retirado, se murió. Y Charlot me fascinó, pero no solo a mí. Yo creo que si hay 3.000 millones de personas en el mundo, hubo una época que pues 2.900 estaban colgados con Chaplin, ¿no? Y esta es uno de esos... A mí no me gusta todo Chaplin, ¿sabes? No hay...
Pero esta me parece perfecta, como El Chico, que era un que duraba media hora, pero joder, que media hora, ¿no? Como Tiempos Modernos, me parece. Hay otras que no me gustan, de Chaplin, Un Rey en Nueva York, por ejemplo, La Condesa de Hong Kong. No soy... ¿No eres chapliniano a tope? No, me parece un genio, ¿no? Por supuesto, y que se inventó a un personaje mitológico. Pero yo soy keatoniano, o sea, mi dios del cine mudo se llama Buster Keaton, ¿no? En Chaplin abusa a veces de sentimental, ¿no? Y tienen muy calculadas las reacciones del público. Candilejas, por ejemplo. Sí, Candilejas a mí ahí dices, bueno, ya pobre Calvero que se llamaba y tal, y como que mal te sientes Chaplin después de haber sido el rey, porque era la tragedia de un payaso, ¿no? Que se hace viejo y tal, en la cual aparecía en una secuencia con Buster Keaton, ¿no? Una secuencia formidable, los dos, ver a Keaton y a Chaplin, ¿no? Es como a Pacino y a De Niro, ¿no? Sí, el hit. Pero contaron que Keaton estaba tan extraordinario que son rumores, igual no es cierto, que Chaplin acortó un poquito el montaje. De esa. Te quiero decir, Chaplin fue Dios en el cine. Tuvo problemas, tuvo que salir corriendo de Estados Unidos porque le llamaban comunista, ¿no? Peligroso eso. Sí. Y ¿qué decir de él? Pues que se inventó a Charlot. ¿Tú le recomendarías a alguien de la edad que sea, que este fin de semana, si le apetece y tiene tiempo, se meta a ver Fórmula 1 la película y luego vaya a ver La Quimera del Oro, salga de un cine y entre en el otro, o al revés? ¿O con qué orden lo harías? Sospecho que no son el mismo público, ¿eh? Ya, pero si pudieras decir, haz este ejercicio, ¿qué orden seguirías? Pues La Quimera del Oro primero y luego La Quimera del Oro. Otra vez, por si no te ha quedado claro algo. Pero esa película es maravillosa y entiendo el entusiasmo del distribuidor, pero de ahí que te pregunte lo de tu hija cuando la vio, que cómo reaccionan. Tengo que preguntárselo, pero yo creo que es blanco y negro de entrada, y es cine mudo, artesanal, lo cual es como. Pero digo, seguirá teniendo para la gente joven o para los... ¿Le encontrarán ese punto de gracia irresistible que tenía? El punto no puede Chaplin? ser el mismo porque su paisaje es absolutamente distinto. Ya, pero te quiero decir que... no quiere decir que no lo encuentren, ¿eh? Pero Chaplin y Keaton enamoraron a varias generaciones. Que sí. O sea, tuvieron público mucho tiempo, ¿no? No fueron solo de su época. O sea, yo recuerdo cuando yo los descubrí así que Keaton fue una sorpresa impresionante. Esto fue en los años 70, que de repente aquí en España se puso todo Keaton, ¿no? Incluidos sus cortos. Y yo recuerdo, llevaba el cine en un colegio mayor y programé todo Keaton y era maravilloso ver aquello lleno de gente de los colegios mayores partiéndose de risa con cine mudo, imágenes. El poderío estético de Keaton era como y su personaje, ese tío que no reía jamás, nunca. Con un determinismo que se buscaba la vida él solo y podían masacrarlo, venir desastres que él tiraba para adelante, o sea, y sin pedirte nunca la complicidad o la lágrima. Chaplin sí te pedía la lágrima y lo conseguía con mucha frecuencia. Bueno, pues hablando de cosas maravillosas. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Cerramos la ventana del cine con buenas vibraciones. Muy buenas. Y si me preguntas un motivo, porque es maravilloso este tema y porque Brian Wilson, el hombre que lo inventó, murió hace como un mes. Hace poquito, si lo contamos. Contaban que llevaba mucho tiempo desconectado. Que el LSD y las drogas alucinógenas debió de tomar tantas que le dejaron colgado. Pero fue el hombre capaz de crear una música
como esta, que va cambiando la sonoridad. Hay como sí. Es como pistas distintas. Sí, pero dices que qué belleza de canción, bueno. Vibration, sí. Pues nada, con los Big Boys nos despedimos, Carlos. Un abrazo, ánimo, Carlos. Fuerza con la cisterna. Vale. Vamos, venga. Hasta luego. La Ventana, en Ser Podcast. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Abrimos nuestro Club de la Escucha después de haber cerrado la ventana del cine y tenemos a Eugenio Viñas en Radio Valencia. Eugenio, buenas tardes, buena vesprada. ¿Qué tal? Buena vesprada. Es Bollero que me confunde, es Bollero que me despista. Oye, hoy en este Club de la Escucha vamos a hacer 3 cosas. Primera, recordar que el próximo viernes 27 de junio se conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo. Segundo, recordar también que hay y ha habido muchos silencios con el tema del terrorismo, sobre todo en Euskadi. Y tercera, que esa fecha del 27 de junio, para que no lo sepas, se eligió como recuerdo a una niña de 22 meses, Begoña Urroz, muerta por una bomba en la estación de Amara en Donosti en el año 1960. Pero la bomba no la puso ETA, como se pensó durante mucho tiempo, sino un grupo portugués llamado Drill. Eso se supo medio siglo después y el podcast que hoy presentamos, se llamaba Como yo, cuenta la historia, incluido el momento en que su autora se lo cuenta a los padres. Estuve en Barcelona, conocí a Xavier Montaña. Cada vez que tenía algo nuevo que contarles, iba a su cocina. ¿Y es cierto? Él dice, lo confirma de que es Drill. Y los 3 nos sentábamos a charlar mientras tomábamos una infusión nosotras, un café Juan Luis. ¿Y en qué se basaba? Y algunas veces, muchas, hasta comíamos pasteles. Se basa en varias cosas. Una, que hubo una reivindicación en un periódico de Venezuela el día siguiente. Sí. ¿Ah, sí? ¿Y eso está contrastado? Sí. Que Le Monde sacó una noticia diciendo que había sido el Drill. Os lo voy a leer, ¿vale? El título es: Los atentados son obra de una red antifranquista, el Drill. 30 de junio del 60, de Le Monde. 2 días después, tú. Para la policía española, los atentados de bomba que han tenido lugar el domingo y el lunes en las estaciones de Barcelona, Madrid y San Sebastián son obra de la red bautizada Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, empleando a terroristas cubanos y habiendo establecido su cuartel general en Francia. Pero entonces, ¿cómo durante tantos años se sigue diciendo que es ETA? No lo entiendo. O sea, al final vas a pensar que es por puro interés, políticamente. Bueno, saber no lo sabía nadie exactamente. Por eso aquí es muy oportuna la reflexión de la autora del podcast, a mitad de camino entre el ensayo, la crónica y el documental. Una reflexión sobre lo complicado que ha sido y es aún hablar de lo que ocurrió durante tantos años en el País Vasco. Yo soy vasca. Nací y crecí en Euskadi. He contado muchas veces historias sobre el País Vasco, pero nunca he contado una sobre el tema vasco, sobre el conflicto, sobre el terrorismo, sobre nuestra historia de violencia política, sobre cualquier manera en la que queramos llamarlo, porque es que ni siquiera hay palabras comunes para hablar de lo que pasó. Todas están cargadas. Si ni siquiera sabía si decir Donosti o San Sebastián en esta locución, si decir Euskadi o País Vasco. Y yo trabajo con palabras. ¿Realmente tenía yo ganas, fuerza, tenía yo valentía para meterme en esta herida abierta de mi país? En este tema prohibido para muchas, sagrado para otros, cargado para todas. En ese tema que es quizá el tema más difícil de hablar para muchas de nosotras y desde luego para mí. Estaba yo misma entrando en mi propio De eso no se habla. Y en medio de esas preguntas y de esos miedos, el tren seguía avanzando. Y llegué a Lasarte. Y Begoña me estaba esperando en la estación. Buenas tardes. Y de alguna manera, yo ya estaba metida en esta historia. En los estudios de Radio Barcelona, a la directora de eso no se habla, cuya tercera temporada se llamaba Como yo, Isabel Cadenas, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas. Bienvenida de nuevo a La Ventana y a este Club de la Escucha. Joder. Muchas gracias. Déjame que te pregunte una cosa así como muy personal de piel. ¿Tú cómo te quedas después de este trabajo? Porque habrá sido arduo y duro, me imagino, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, primero, vaya cortes que habéis elegido, o sea, gracias, porque creo hay que... Hay más, habrá más, ¿eh? Sí. Hola, Eugenio, que te oigo también ahí. Bueno, eso, que gracias por la generosidad, porque habéis elegido unos cortes largos, que sé que en el Club de Escucha cuidáis mucho los podcasts, pero también que describen muy bien lo que es este trabajo, ¿no? Por un lado, el trabajo con la víctima, ¿no? Con la familia de la víctima, en este caso, con la hermana, con Begoña Urroz, que luego hablamos de eso, del nombre, y también el trabajo con las palabras, ¿no? Porque en el fondo, bueno, yo empecé con este podcast de una manera muy, muy casual, como se empiezan casi todas las historias. En cierto momento tuve, no sé, como la impresión de que podía hacerlo de una manera muy neutra y muy despegada, y después me di cuenta de que eso era imposible. Y ahí fue cuando, bueno, pues cuando tuve que decir esto, ¿no? Que al final elegir las palabras para hablar de esto es muy difícil, sobre todo para mí. Bueno, esta historia en concreto, y lo cuentas tú en el podcast, empieza en una cocina. Sí, entre una cosa y otra, entre el trabajo. Esta historia empieza en una cocina. Esa cocina está en Lasarte, un pueblo de Guipúzcoa muy cerca de Donosti, de San Sebastián. Y la otra oía, estos son los vecinos, a ver qué querrán. Podría ser la cocina de cualquiera de nuestras abuelas. Suelo de baldosa, fotos y dibujos de niños en la nevera, una ventana que da a un balcón cubierto. Está limpísima. Tiene mucha luz. Desde hace 10 años, en esa cocina se reúne un grupo de vecinas y vecinos de Lasarte que trabajan sobre la convivencia. Se llaman así, de hecho, bizikidetza, convivencia en euskera. Son vecinas y vecinos preocupados por cómo la violencia de motivación política ha influido en la vida del pueblo. Lo que hacen en la práctica es eso. Hablar. Se reúnen con las personas que han sufrido ese tipo de violencia, hablan con ellas y, como vecinos, reconocen su dolor. Al principio, claro, no fue fácil. Cuando nosotros empezamos, la gente se extrañaba. Nos veían juntos y decía, ¿qué hace ese con ese? Esa pregunta es buenísima. O sea, el que hace ese con ese lo habrás tenido que ver tú, Isabel, y lo hemos visto todos, quizá menos, pero lo hemos visto también tantas veces, ¿verdad?, en el País Vasco. Y no solo, pero ya que estamos donde estamos. Sí, totalmente. Y a mí me ha pasado también, ¿por qué estás haciendo esta historia, no? Porque en cuanto yo pedía entrevistas, pues algunas veces, o pedía documentos, no solo entrevistas, documentos, había no siempre, pero algunas veces había una especie de ¿y por qué quieres hacer esta historia? Yeah. Es para blanquear a ETA, ¿no? Porque claro, evidentemente sí, es una víctima de ETA, pero luego no lo es. Entonces yo he sentido, nadie me lo ha dicho directamente, pero sí que he sentido que era más difícil que nunca, por ejemplo, conseguir entrevistas, igual que era más difícil que nunca para mí encontrar las palabras, era difícil a veces conseguir esas entrevistas. La nueva Begoña, digo la nueva Begoña porque para poner a los oyentes en situación, bueno, fue tal el impacto de la muerte de aquella niña de 22 meses que los padres a su siguiente hija le ponen el mismo nombre, es Begoña, la Begoña con lo que tú hablas. ¿Cuánto tiempo tardaste en convencerla? Yo no la convencí. De hecho, intento no convencer a nadie, no iba a decir de nada, de algunas cosas sí. Vale, pero cambio la pregunta. ¿Cuándo se animó a participar en el podcast? Pues tardamos un año. Yo le escribí, sí, pero no, o sea, yo le escribí justo en el verano de 2021 y ella me dijo que no, que en ese momento no. Le escribí a través de una persona de bizikidetza, justo de ese grupo que además escuchaba el podcast y pensaba que le podía hacer, bueno, gustar como estas charlas mucho más largas, ¿no? Y este trabajo así como de largo aliento. Y Begoña me dijo que no, que estaba en un momento malo en su vida y que no quería. Y la verdad es que yo no insistí más, le dije que vale y estuvimos un poco en contacto y un año después volví a preguntarle si quería que tomáramos un café y me dijo que sí. Y ahí empezamos a trabajar juntas. El podcast, Isabel, da varios giros. Uno importantísimo. Uno importantísimo, ahora que habla Carlas de Begoña es cuando de repente empiezas a hablar en segunda persona, porque este trabajo al final se lo acabas dedicando a ella, a Begoña. Sí, para mí era... Bueno, yo al principio, como decía antes, que escribí esto de manera como muy neutra, ingenua yo, y también lo escribí en tercera persona. Bueno, yo he expresado en primera, pero con una tercera persona muy neutra, ¿no? Y en un momento, y no estaba funcionando, y en un momento me di cuenta de que la pregunta no era
por qué hacía esta historia, por qué me meto en este tema, si yo no quería, sino es que esa no es la pregunta es para quién. Y ahí lo tuve clarísimo y me di cuenta de que solo se podía hacer esta historia en segunda persona, porque lo que hace esta historia es poner a la víctima en el centro, poner a una persona a la que nunca se le ha escuchado en el centro de su historia. Y yo, que tantas veces había oído del tema vasco, que tantas veces me había preguntado para qué me metía en este lío, me di cuenta de que me estaba haciendo la pregunta incorrecta. ¿Te hubieras imaginado que te encontrabas todo esto? Que en realidad no se trataba de para qué hacía esta historia, sino de para quién la hacía. Y ahí sí, lo tuve claro. Iba a hacer esta historia para Begoña. Y la iba a hacer, además, de manera literal, pasándome, a partir de ahora, a la segunda persona. Así que esta serie es para ti, Bego. Ahí es donde tú te vas a comprometer, por decir una manera, porque... Para que, entre lo que tú me has contado y lo que yo he ido descubriendo, puedas tener, por fin, un relato de lo que pasó con la memoria de tu hermana Begoña. ¿Por qué tantos años de silencio? ¿Y por qué, de repente, tanto ruido? ¿Por qué de repente tanto ruido? Vale, el primer contacto de Isabel con Begoña se produce, no exactamente el primero, a partir de una carpeta. Y sacó una carpeta. Te quiero enseñar la carpeta donde tengo todos los recuerdos, fotos... Era la carpeta de la niña. En Lasarte, algunos aún llaman a su hermana Begoñita, pero ella nunca la llama por su nombre. Siempre la llama así, la niña. Y así la llamaré yo también en esta serie. Bueno, no te puedes imaginar las cosas que tengo aquí guardadas... Bego fue leyéndome los recortes de la carpeta, y mientras yo pensaba que para muchas víctimas, esas carpetas son muchas veces una parte más de las casas. Siempre están ahí, guardadas en un cajón o sobre la mesita del salón, como una presencia más. Mira qué chaquetita más bonita tenía mi niña. Recortes de una carpeta y crónica de un atentado que tuvo como víctima, efectivamente, víctima fortuita, a una niña de apenas 2 años. Sucedió, como hemos contado, en la estación de Amara, en Donosti. El 27 de junio del 60, una bomba estalla en la estación de Amara, en San Sebastián. Begoña Urroz y Barrola, de 22 meses, murió abrasada. Y ahí, en la carpeta, un artículo de prensa que lo cuenta. Los padres de Bego se llamaban Jesusa y Juan. Habían emigrado a Lasarte desde un pueblito de Navarra, Beintza-Lavallen, porque Juan había conseguido trabajo en la fábrica de electrodomésticos Mulinex. Aquel día de 1960 era lunes. Mientras Juan estaba en la fábrica, Jesusa se montó en un tren en Lasarte, camino a San Sebastián. Llevaba a su única hija, a la niña, a Begoñita, en brazos. Iba a comprarle unos zapatitos. Al día siguiente, iban a ir a visitar a la familia a su pueblo de Navarra y Jesusa quería que la niña estuviera guapa, por eso los zapatitos nuevos. Cuando llegó a la estación de Amara, en Donosti, con la niña en brazos, fue a la consigna de equipajes. Su tía Soledad trabajaba allí y Jesusa pensó que sería más fácil y más rápido comprar los zapatitos si dejaba a la niña con su tía. Era cuestión de minutos. Y en esos minutos es cuando sucedió. La madre de Bego lo contaba así. Y nada, que ella recuerda de que una maleta iba a la bomba. Claro, cuando ella volvió se encontró con todo y su hija, pues eso, estaba prácticamente quemada, no sé, tenía el 80% quemada. El relato, Isabel, es tremendo. Y tremendo que durante tantos años, tantos años, tuvieran que pasar y vivir y convivir con sus vecinos, pensando que formaban parte de la larga lista de víctimas de ETA, con lo que suponía por aquel entonces engrosar esa lista. Sí, Bego habla siempre del silencio, ¿no? Del silencio en el que se ha criado ella. Ella siempre dice que ella no tuvo rencor y yo creo que es así, realmente no tiene rencor, pero ella ha vivido siempre con la ausencia, ¿no? Con la ausencia de su hermana, a la que no conoció, pero con lo que eso significó en la vida de sus padres y en su educación, ¿no? Ella lo dice, tengo miedo a todo, tenía miedo a todo, creo que es mejor decir tenía, pero eso, como muchos miedos, muchas inseguridades y sobre todo un gran silencio que en el fondo no comprendes, ¿no? No comprendes hasta que comprendes lo que ha pasado, que eso ya es cuando eres mayor. Como hemos dicho, el podcast da varios giros, varios saltos inesperados. De hecho, ya si tuviéramos 2 horas para hablar, Isabel, pues te preguntaría, porque siempre entras en las historias como muy de a poco. Yo creo que entras ya definitivamente en ellas, pero me imagino que cuando decidiste hacer esta historia todavía quedaban aproximadamente como 2 millones de kilómetros para llegar al final de lo que acaba sucediendo en todos los episodios. Pero de todos esos volantazos, yo creo que hay uno de los más sorprendentes, al menos lo ha sido para mí, que es la aparición de
de Ernest Lluch claro. Como un personaje, porque este político y también una persona pues desde la academia, ¿no?, tan importante, se puso en contacto con la familia en un momento y tenía pensado tener un encuentro incluso con esa familia. Cuéntanos qué pinta en el mejor de los sentidos Ernest Lluch en esta historia. Sí, para mí también fue muy sorprendente encontrar a Lluch. Yo llegué a esta historia por la historia personal de una mujer que se llamaba igual que su hermana, que había muerto y que por eso llegué. Y en cuanto empecé a revisar la documentación me encontré con Lluch y la verdad es que dije, no puede ser Ernest Lluch aquí con un error, porque yo ya sabía que era un error en ese momento. Y os debo decir una cosa que no me había dado cuenta, pero estar hablando de Ernest Lluch desde Radio Barcelona es bastante fuerte, ¿eh? Sí. Me acabo de dar cuenta de años en este que estuvo momento. Ahí con Gemma, ya lo creo. Estoy bastante emocionada, la verdad. Claro, Ernest Lluch cree que Begoña Oroz que es la primera víctima de ETA. Claro, él lo cree porque la familia lo cree y él lo ha leído en una nota al pie del vicario de San Sebastián, del vicario Pagola, y entonces se fía de esa nota. Es verdad que él hace bastante investigación y no encuentra otros datos fiables y además lo dice en sus artículos. Yo nunca entendí bien esta obsesión de Ernest y de hecho lo hablé con mucha gente a la que entrevisté, siempre acababa preguntándome, ¿pero esta obsesión de Ernest? Y lo que hice fue ir a hablar con su hija Rosa y fue realmente una conversación súper interesante, ¿no? Porque ella sí que trataba de explicar, bueno, igual que yo, ¿no?, como tratábamos de entender por qué tuvo esa obsesión. Y yo creo que tuvo esa obsesión porque habló con la familia y porque quería reconocer a esa familia. Bueno, y la hija dice que es una pregunta que es lícito plantear, ¿no? Y si Ernest Lluch hubiera podido, hubiera rectificado. Yo creo que muchas gracias no lo hubiera hecho, porque reconocer que no estabas en lo cierto siempre es complicado, pero yo creo que lo había acabado reconociendo. Hay un artículo, ya no me acuerdo qué artículo es, que a mí como investigadora me gusta, ¿no? Porque él dice, ojalá tuviéramos un lápiz rojo para ir corrigiendo lo que escribimos al principio. Y que no pasa nada por corregir, ¿eh? Yo creo que hubiera corregido. No muy satisfactoriamente al principio, pero hubiera corregido. Y también le pregunté lo que secretamente me hubiera gustado preguntarle a su padre desde que empecé a trabajar en esta historia. ¿Crees que le gustaría que estuviera yo haciendo esto? Bueno, en el fondo sí, porque todos tenemos un punto de vanidad y luego es, que hablen de mí aunque sea para decir que me equivoqué. Es decir, Ernest, la que liaste. Sí, Ernest, la que liaste, pero fíjate, si no había liado, estaríamos hablando de Begoña Oroz. Si él no hubiera dado un altavoz a una nota al pie de página, estaríamos hablando de Begoña Oroz. Lo importante es que hablemos, efectivamente. Y hoy lo hacemos a propósito del podcast De eso no se habla. Se llamaba Como yo. Ya hemos hablado con su directora Isabel Cadenas. Ha sido un placer una vez más, Isabel, de verdad. Felicidades por el trabajo, es un gustazo, ¿eh? Gracias, Carlas, gracias, Eugenio. Un abrazo fuerte. Un abrazo. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal? Carlas. ¿Qué tal? Muy bien, por cierto, déjame que solo que diga una cosa, que ya me acuerdo de quién? Que ¿De luego me acordé, ya lo averigué, el nombre de la niña que me tocó el violín. Boccherini. Sí, se llama Nur se llama, N-U-R. ¿Y cuántos años tenía al final? ¿7 o 10? 10 años, vale. 10 años. Vale. El que tenía 7 años era su hermano, el que la acompañaba. Yo es que me aturullé mucho con la emoción. Pero vamos, un beso, Nur, un beso. Historia completada. Para Murcia. Historia completada. Oye, estaba pensando que los grandes... Boccherini no sé qué frases dejó, pero estaba pensando que los grandes artistas, los grandes genios, dejan frases a tono con su talla, ¿no? Frases para la posteridad, que dicen. Picasso, por ejemplo, soltó aquello de que después de Altamira todo es decadencia, que es una frase genial, sin duda, ¿eh? Aunque igual no la dijo Picasso, hay gente que se la atribuye a Joan Miró, pero da igual. Y luego está pues Gaudí, y el gran Antoni Gaudí, que dijo, no vale la pena hacer nada que no sea eterno. Y dices, bueno, de Gaudí está a punto de cumplirse el centenario de su muerte, pero lo que hoy recordamos y conmemoramos es su nacimiento, y lo que desvelamos es que, como tantos otros genios, tenía una cara B, así como bastante desagradable, por ser generosos. Sí.
Sí, era un antipático. Pues ya está. Es que una cosa es ser arquitecto y otra cosa es ser buena persona, que no tiene nada que ver. A ver, con este hombre la eterna pregunta es ¿fue un genio? ¿Fue un loco? ¿Fue un loco genial o un genio al que se le fue la pinza? Yo aprovecho, ya que estamos, para insistir en la recomendación de una novela magnífica de la que habéis hablado aquí, en La Ventana. Sí. Por eso digo lo de insistir, sí. El aprendiz de Gaudí, del escritor Jesús Bastante. Sí, sí. Yo la recomiendo porque no va de Antonio Gaudí. El arquitecto no es el protagonista, no. Su obra sí, la Sagrada Familia sí, pero Gaudí no. El aprendiz de Gaudí es una historia de ficción muy bien armada, en un contexto social e histórico fascinante, que es la Barcelona de finales del 19, principios del 20. Hay personajes reales como Roseta, la sobrina de Gaudí, a la que Jesús Bastante dignifica porque sufrió un maltrato que no mereció. Y el protagonista de la novela, que ese ya es ficción, Pau, es el aprendiz de Gaudí, sí. No debo ni digo más porque hay que leerla. Y así me dedico a lo que he venido, que es a poner a parir al impresentable de Antoni Gaudí, que al arquitecto ya lo conocemos, yo no tengo nada que decir de su arquitectura, faltaría, por supuesto, pero para ponerle a parir aprovecho que hoy, 25 de junio de 1852, vino al mundo este señor. Same things that turned me on as a kid. Will I look back and say that I wish I hadn't done what I did? Will I joke around, still joke around, and still dig those signs, still dig the signs? Will I grow up to be a man? No sé si sería o no una cosa voluntaria, imagino que no, pero junio era el mes favorito de Antoni Gaudí. Para que le pasaran cosas. Bueno, digo porque en junio nació y en junio palmó. Sí, o sea, sí, casualidades de la vida. Sí, era un hombre obsesivo con las cosas y parece que con esto también. Le pasó de todo en junio. Es verdad, el 7 de junio le atropelló el tranvía, el 10 de junio se murió por el atropello, el 11 de junio lo enterraron en una iglesia en obras, hecha un Cristo, podríamos decir, porque era la Sagrada Familia que estaba haciendo. Pero bueno, por esa manía suya de ir todos los días a misa, que tenía que irse a otra iglesia, de vestir hecho un desastre y de ir por donde él quería, no por donde debía, pues lo pilló el tranvía. Por eso se quedó a las puertas de su 74º cumpleaños, porque si hubiera ido no más atento, sino por donde debía ir, habría cumplido los 74 años 18 días después. Es que Gaudí exigía caminar por donde él quería. Él iba por el centro de la calle. Es que le pitaban y se encaraba con los conductores. ¿Qué pasa? Pues igual tuvo suerte de que no le atropellaran antes, ¿no? Con esta actitud. Fíjate, fue un tío con suerte, porque podría no haber cumplido ni los 70, ni los 60. Y si yo perteneciera a su misma secta, diría, sin el menor género de dudas, que lo castigó Dios aquel 7 de junio del atropello porque nadie lo atendió, nadie le prestó ayuda, nadie quería arrimarse a aquel hombre que vestía como un indigente, que iba sin documentación y al que ningún taxista quería llevar al hospital para que no le manchara los asientos. Digo que su Dios le debió castigar con el merecido desprecio de sus semejantes porque Gaudí era tremendamente clasista y ese día del atropello pues tomó de su propia medicina. Sentía bastante desprecio por la gente de inferior condición social y no aceptaba además la más mínima réplica de ellos. Esto también está documentado con testimonios directos de quienes sufrieron esos desprecios. Ojo, ellos no se quejan de esos desprecios, simplemente los lees y los notas, pero ellos no se quejan, porque pese a todo le admiraban y lo respetaban, pues oye, de la época que estamos hablando, esa servidumbre que los más desgraciados siempre han mostrado al señorito. Así que como queda mucha turra con el arquitecto de Dios de aquí al 2026, vamos a hablar del comportamiento doméstico del señorito Antoni Gaudí. Bueno, pues ese de entrada hay que recordar o hay que subrayar que no parece que tuviera un carácter fácil, precisamente, ¿no? Llámalo carácter difícil, carácter de mil demonios. ¿El carácter supera? No consta, ¿no? No, a veces se quita con un par de guantas, lo cambias, pero no sé. No, par de guantas a tiempo, hay que darlas a tiempo. Bueno, pero la mejor forma de conocerlo es a través de los testimonios de los que vivieron junto a él, le atendieron y le sirvieron durante todos los días de los últimos 20 años de la vida de Gaudí.
Insisto, que esas personas que trabajaron para Gaudí han transmitido muy buenos recuerdos a todos sus descendientes, no se quejaban. Y todos tienen palabras de agradecimiento para don Antón, como lo llamaban, que está muy bien. Pero tú lees con distancia esos agradecimientos y ¿qué quieres que te diga? A mí me recuerda a esa mujer del chiste malo que decía, mi marido es muy bueno porque me pega poco. Ostras. Sí, claro que te decía, es muy bueno, es que me pega poco, ¿no? Esa es mi impresión. Tengo que decir que esta faceta doméstica la conozco gracias a una de las más exhaustivas biógrafas de Gaudí, Ana María Ferrin, que ha publicado infinidad de libros sobre él y ella es la que ha entrevistado a los descendientes de la familia de la que vamos a hablar. A principios del siglo XX llegó a Barcelona, procedente de un pueblo de Almería, que de Almería fue muchísima emigración a Barcelona, de Almería y Murcia, pues llegó procedente de Vélez Blanco, una familia compuesta por Jerónimo Alpiste, su esposa María Eugenia, sus 2 hijos y un tercero que estaba a punto de nacer. La familia, que tenía otros planes profesionales en Barcelona porque él era sastre, por una serie de circunstancias, porque la mujer tuvo un parto difícil y tal, bueno, pues la familia acabó contratada como para ser porteros de la Sagrada Familia. Los instalaron en unas estancias que estaban debajo del estudio de Gaudí. Y con él, a partir de ese momento, con él convivieron 20 años. Sin quejas, quiero insistir en esto, sin quejas por parte de esta familia que admiraba al patrón porque, y esto es textual, casi siempre fue correcto. Mira la música de Dalton Abbey, que bien nos casa aquí para lo que estamos contando. Oye, el casi ese que has dicho, casi siempre fue correcto, ¿ese casi qué incluye o qué excluye? Sí. A ver. Pues mira, si no se le llevaba nunca la contraria, pues sin problemas. Esa era la primera norma con Gaudí. No replicarle jamás. Las cosas se hacían y punto. Porque era un absoluto déspota ante la más mínima objeción. La familia Alpiste, que era inmigrante, llegada de un pueblo de Andalucía a la gran ciudad de Barcelona, estaba agradecida por aquel trabajo en una época difícil, en una familia además educada en el respeto al superior. Encima el superior era un señor mayor y el arquitecto de una catedral. Bueno, pues es que actuaban con él de una manera reverencial. Y como eran sumisos a todas sus normas, pues para esta familia la convivencia con Gaudí fue una experiencia religiosa, porque se ajustaron a la única respuesta que admitía Gaudí. Sí, don Antón, que era como se le llamaba, enseguida don Antón, lo que usted mande, don Antón. Si tú hacías eso, pues todo estupendo. Una frase que utilizaba mucho Gaudí cuando algún trabajador sugería algo era que a los obreros no se les paga para que piensen. Es un clásico. Esa frase es un clásico, sí. Pongo otro ejemplo más doméstico antes de contar el desbarre que tuvo con la hija del matrimonio Alpiste, con Gregoria, que vaya humillación la del venerable Antoni Gaudí. Gregoria se casó allá por 1924 y su marido Jaime también se sumó al trabajo en la portería de la Sagrada Familia para atender los recados del arquitecto. Un día le mandó a que comprara una cazuela con un agujero en medio. ¿Quiere usted decir un molde?, le dijo Jaime. Le he dicho a usted que compre una cazuela con un agujero en medio. No replique y vaya a comprarla. Jaime, se calló, fue al mercadillo que le ordenó Gaudí, compró lo que le pidió y Gaudí le dijo, ve, esto es lo que yo quería, una cazuela con un agujero en medio. Don Antón, le dijo Jaime con todo respeto, en Barcelona esto se le llama molde. El maleducado de Gaudí respondió muy cabreado, que no se lo voy a decir bien, pero se lo dijo encantado. Vostè no es ciutadà, home. Vostè es muntanyenc. Sí. No sé cómo lo he dicho, pero bueno. Bien. Vostè no es ciutadano, vostè es muntanyenc. Sí. Bueno, muntanyenc. Usted no es ciudadano, claro. ¿Usted qué es? ¿Un aldeano? Bueno, pues el aldeano tenía razón. Coño, eso es un molde. Claro, pues es ¿No? que era un molde. Es que era un molde. Como eso se llamaba molde. Pero a Gaudí no se le replicaba nunca. Ya está. Era un impertinente y un clasista que no perdía ocasión además de humillar al inferior. Precisamente en la boda de este chaval de Jaime con Gregoria, la hija mayor de los Alpiste, les dio un disgusto, Gaudí les dio un disgusto que ya le vale. La muchacha tenía su vestido de novia preparado, porque ella se lo había hecho, era modista además. Un vestido blanco, porque en aquellos años 20, los felices 20, empezó la moda de casarse de blanco. Antes se casaban de negro, y es una moda que, como siempre, empezó en las clases altas. Las novias de la alta burguesía catalana se casaban ya de blanco, y las novias más humildes
las que podían, intentaban imitar esa moda. La familia Alpiste preparó la boda de Gregoria, que se iba a casar en la Sagrada Familia, en lo que había construido la Sagrada Familia, pues con toda su ilusión. Y siguiendo la moda, con un vestido blanco. Gaudí lo prohibió. Le dijo a Gregoria y a su novio Jaime que pertenecían a una familia de trabajadores y el vestirse de blanco, y abro comillas, estaba reservado a las jóvenes de familias ricas. Por favor. Eso fue. En fin. Bueno, pues para no llevar la contraria al venerable patrón Gaudí, Gregoria se casó de negro y con un disgusto de 3 pares de collones. Lo de casarse de negro tampoco lo veo, pero bueno, en fin, da igual. Sí, se casaban, pero tú no recuerdas esas imágenes de gente vestida de negro en las bodas. No la recuerdo, pues sinceramente, infinidad de ellas. Pero bueno. Bueno, pues muchas. Bueno, pues la pero boda en fin, de blanco es muy reciente. Que el motivo fuera este, pero en fin, da igual. O sea, con Gaudí les va a quedar un beato bastante déspota al final. Gaudí solo fue un gran arquitecto. Que no es hay poco. Que añadirle. Sí, y ya está. Lo que hizo, lo que tenía que hacer, lo hizo bien. En lo otro, como persona, no valía un mojón. Que los hipócritas lo eleven a sus altares, bueno, pues es una cuestión suya. Pero en la escala humana era mala persona. Como para los de su club católico cuenta que era muy religioso, cuando en realidad solo era un fanático, bueno, oye, pues para ellos. Que Gaudí era eso, un fanático, y con alguna tara que le debía hacer tener fantasías sexuales muy locas. Les citaban las corvas de las mujeres. ¿Cómo las corvas? No las curvas, las corvas, los huecos que hay detrás de la rodilla y en los codos. Esos huecos, pues sí, eso les citaba, le ponía nervioso. Bueno. Y como se tiró toda su vida luchando contra las tentaciones de la carne, obligaba a las mujeres de la familia Alpiste a que llevaran siempre las mangas bajadas. Una vez pilló a Gregoria en la escalera hacia su estudio, se cruzaron en la escalera, que bajaba la chavala de fregar la habitación de Gaudí y bajaba remangada. Antes se fregaba de rodillas. Esto sí te acordarás, ¿no? Cuando se me acorraba. Sí. Las mujeres se arrodillaban y metían la bayeta en el cubo con las manos y la habían que escurrir. Bueno, pues Gregoria estaba remangada. Cuando se cruza con Gaudí, se dio cuenta, nada más cruzarse con este hombre, que iba remangada y se bajó las mangas corriendo para que no le... Respuesta del venerable. Aunque se las haya bajado, el mal ya está hecho. Que sea la última vez que sube a mi estudio. Oye, y a pesar de todo esto, ¿de verdad la familia Alpiste ha transmitido que Gaudí casi siempre fue correcto? Sí, porque por ese respeto reverencial hacia el patrón, lo consideraban en el derecho de humillar. Es que no lo veían entonces como lo estamos viendo ahora, claro. A este señor le harán beato en 2026. Eso parece, sí. A mí me da igual sus teatrillos, como si viene el señor Prevost a beatificar a Heidi en tanga. Estupendo. Pero Antonio Gaudí, como persona, era más despreciable que venerable. Que sus fans, oye, disfruten con el circo que montarán en Barcelona gracias a los milagros que se inventarán de aquí a 2026, o lo mismo dan por buenos los dos bulos de que este tipo curó a uno de una infección de cadera en 2010 y a otra de Reus, que se inventó que se le había curado una perforación de retina en 2002 por rezar a Gaudí. Sí, de verdad, qué payaseo. Bueno, mira, pueden inventarse lo que quieran, que es muy respetable, pero ellos van a respetar que yo considere todo esto una absoluta payasada con un tal León XIV dirigiendo el circo. Bueno, Nieves, mañana más, ¿eh? Mañana más. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Vamos allá, Isaías, venga. Bueno, pues llevamos unos días con un auténtico bombardeo de noticias, con dimes y diretes sobre la cumbre de la OTAN en La Haya y con un mundo alarmado. Bueno, alarmado hoy como hace décadas. No resulta extraño que el mundo se alarme cuando se reúnen a hablar de desarme. Pues así que empiezan las negociaciones. Encima la mesa ponen los cañones. La trinca lo vio venir. Bueno, en la cumbre, les supongo informados, se ha hablado más de dinero que de armas. Los países miembros han acordado el mayor aumento de gasto en defensa en toda la historia. 10.000 millones de pesetas. Mucho más. Mucho más de lo que podamos imaginar. Los aliados se marcan el objetivo del 5% del Producto Interior Bruto
con la excepción española. ¡Ay, qué alegría! Que no aparece en la declaración. ¡Ay, qué disgusto! Pero sí en la carta del secretario general de la OTAN que le escribió a Pedro Sánchez. Que no seas tan tocapelotas. Pues sí, la cumbre está teniendo 3 grandes protagonistas: Pedro Sánchez, el presidente del gobierno; Trump, que ya ha amenazado a España de que si no llegamos a lo que él dice que hay que pagar, a lo mejor pagamos el doble; y Rutte, el secretario general de la Alianza Atlántica. Bueno, se ha sabido que Rutte envió un mensaje privado a Donald Trump diciéndole: ya verás mañana, Europa va a pagar a lo grande. Ya verás, te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Bueno, ¿y por qué se ha sabido? Se ha sabido porque lo ha hecho público Donald Trump, en un gesto que podría considerarse una humillación, pero se ve que a Rutte le da gusto exhibir el servilismo. ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! Bueno, le quema, pero con gusto. ¡Pelotón! ¡Canción! Nuestra única ambición. A favor del incremento del gasto que quiere imponer Trump, por supuesto Trump, y un puñado de países europeos. A esa petición se sumaron Francia, Alemania, Reino Unido. Y se da la curiosa circunstancia de que los países que tienen una industria militar más potente son Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. Qué extraña coincidencia. Es decir, el aumento del gasto militar servirá para reforzar la industria y la balanza de pagos de los países que son más partidarios del gasto militar. Qué extraña coincidencia. Y hoy se ha hablado mucho de la soledad de Pedro Sánchez en esta cumbre de La Haya, que no es una soledad absoluta, nos decía nuestro compañero Enrique García Pozo. Sánchez se ha quedado muy solo, pero a la vez también podemos decir que ha abierto el debate, ¿no? Hasta que el presidente del gobierno no abre el melón de, oye, igual no hace falta llegar al 5%, podemos alcanzar nuestros objetivos con menos, automáticamente salió Eslovaquia a decir exactamente lo mismo. Y luego Bélgica. Lo que pasa que es verdad que el primer ministro belga, que es un señor, digamos, liberal clásico, además es de Flandes, independentista, hoy ha venido a recular un poco, ¿no? Y ha dicho, bueno, nosotros acabaremos cumpliendo, pero con máxima flexibilidad en el calendario, pero a la vez su gobierno ayer aprueba en el Parlamento un plan de gasto para llegar a 2032 al 2%. Y además de estos apoyos oficiales, después se ha colado alguna fan así de improviso que le ha gritado un "te queremos, Pedro". Pues mira, ha sido una situación un poco surrealista. Pues una chica que es de Indonesia, que yo he ido a preguntarle quién eres, ¿no? Y se ha definido como una fan de Pedro Sánchez, que vivió en Madrid y ha dicho que le gusta Pedro Sánchez porque es muy guapo y porque es muy valiente. Pero claro, estábamos en una sala de prensa con el presidente del gobierno en una cumbre de la OTAN. Lo primero que le hemos preguntado, pero ¿usted cómo ha entrado aquí? Y me ha dicho, no, soy periodista. Hemos querido ver, efectivamente, tenía una acreditación de prensa, pero claro, le hemos preguntado, ¿y usted dónde trabaja? No, soy freelance, pero ¿dónde escribe? Y no nos lo ha querido decir. Ha sido una situación un poco rara. Y claro, como en la cumbre de la OTAN se ha hablado mucho de dinero y hoy estaba con nosotros Santiago Niño, pues hemos hecho números con él. Dice Santiago que entiende a Sánchez desde el punto de vista estrictamente económico. Yo entiendo perfectamente la postura de Pedro Sánchez de que España, cuando dice que España no puede llegar al 5, porque eso significaría que España tendría que poner encima de la mesa 80.000 millones de euros al año. Y España no tiene 80.000 millones de euros. Bueno, a ver, sí que tiene. Se empieza a cerrar hospitales, no pagar los intereses de la deuda, no mantiene carreteras. Bueno, entonces sí, evidentemente. Pero si queremos que las cosas sigan más o menos como hasta ahora, España no tiene 80.000 millones. En fin, veremos qué es lo que pasa. La OTAN quiere rearmarse y quiere rearmarse justo un día después de que Irán e Israel hayan firmado la tregua. Sobre las consecuencias, pues la primera de nuestras greguerías. Empezamos con Celeson, que pone el foco en las cosas realmente importantes. Pues aquí estoy, esperando a ver qué pasa el año que viene con Irán en Eurovisión. Ahora atentos a este comunicado que le acaba de llegar a Kraka. En caso de una escalada nuclear, la OMS recomienda no hacer muchos planes. Vamos ahora con una pequeña confusión que ha sufrido McQueen. ¿Qué te dijo tu madre de ir a la boda en chándal? Que parezca un héroe romano. No, un heroinómano. Ay, los malentendidos. Bueno, sobre otros héroes bien distintos. Recito de memoria todas las flores, aunque ya no recuerde ni nuestros nombres. Ayer hablábamos en la ventana del Alzheimer de cómo devasta la vida de quien lo sufre y de quienes cuidan al enfermo, que es una enfermedad hoy crónica, degenerativa
e incurable. Pero en La Ventana hoy hemos conocido y hemos hablado con José María Frade, que es investigador del Instituto Cajal del CSIC, que está trabajando en un proyecto para recuperar la función de las neuronas dañadas por enfermedades como el Alzheimer. Sí, hemos probado ya en ratones y hemos acabado hace un par de semanas un estudio en monos que estamos ahora pues evaluando. Estamos en proceso de redacción de toda la documentación, que es ingente, la que hay que presentar a las agencias regulatorias. Queremos entrar en fase clínica, que sería hacer el tratamiento en los primeros pacientes para ver sobre todo seguridad, que es lo primero. Claro. Pero también, al ser un tamaño muestral pequeño, pues algo de eficacia también nos gustaría detectar. Y si todo va bien, la empresa prevé inyectar su tratamiento en humanos en el tercer trimestre del año 2026. Sería una dosis única. Al ser una terapia génica, lo que hacemos es que introducimos en el interior de las neuronas una información genética, un ADN, que se queda ahí estable durante, en principio, el resto de la vida. O sea, como las neuronas no se dividen, quedaría ahí, no se diluiría a medida que se dividen las células. Entonces sería una única dosis, administrada una vez, y la idea es que perduraría durante pues muchos años. Por supuesto, no se trata de hacer milagros, de resucitar neuronas ya muertas, sino de restaurar las dañadas y lograr nuevas conexiones entre ellas, entre las que queden. No se recuperará la memoria, dice, pero se pueden crear nuevas memorias, y nos ha puesto un ejemplo. El cerebro es muy plástico. Una persona relativamente joven puede tener pérdidas neuronales por un ictus, y aún así esas neuronas se mueren, pero otras pueden suplir su función. Y entonces con rehabilitación es capaz de revertirse ese proceso. Entonces, si conseguimos recuperar esos procesos, aunque haya menos neuronas, la idea es que se puede regenerar, al menos parcialmente, nuevas memorias. Bueno. No significa que vuelvas a acordarte de cómo se llama tu mujer, por ejemplo, pero te pueden decir, mira, tu mujer se llama María, y ya te lo quedas. Pues eso, desde luego, ya sería un gran avance. Hemos tenido otros personajes esta tarde aquí en La Ventana. Los especialistas han hablado con el responsable de Protección Civil en materia de sombrillas, de clavado de sombrillas en la playa, para que una sombrilla mal colocada no se convierta en un arma de destrucción para nuestros vecinos. Este hombre se llama Dimas Idiretes, es fan de Arcano y ha rapeado sobre el asunto. Yo. Eso es. Puta vida. Yo. La canción de la sombrilla. Yo. Vamos allá. Las sombrillas de la playa pueden ser letales. Hay que clavarlas bien para evitar grandes males. Vamos. Lo primero que hay que hacer es cavar en la arena un gran agujero, para luego rellenarlo con 100 kilos de mortero. Toma. Pero, Dimas lo está haciendo, cuando todavía esté fresco, debes clavar la sombrilla con un movimiento certero. Y ahora es la hora de pasar la pisonadora. Nena, ha llegado el momento de cubrirlo con todo con arena. Es una tarea nada amena. Guau. Dimas lo está haciendo. Wow. Pero cuando hayas acabado, la sombrilla estará bien fijada. No te miento. Espero que hayas estado todos bien atentos. Pues un aplauso para Dimas Idiretes. Bueno, oye, que estamos en junio, que suele ser un buen mes, llega el verano, la gente empieza a disfrutar o ya ve de cerca las vacaciones. Pero bueno, como diría el otro, hay gente pató y hay gente que ha tenido unos meses de junio problemáticos, manifiestamente mejorables. Gaudí, el arquitecto, por ejemplo, nos lo ha recordado hoy en Su Acontece Nieves con Costrina. Le pasó de todo en junio. Es verdad, el 7 de junio le atropelló el tranvía, el 10 de junio se murió por el atropello, el 11 de junio lo enterraron en una iglesia en obras, hecha un Cristo podríamos decir. Pero bueno, por esa manía suya de ir todos los días a misa, de vestir hecho un desastre y de ir por donde él quería, no por donde debía, pues lo pilló el tranvía. Y si yo perteneciera a su misma secta, diría que lo castigó Dios aquel 7 de junio del atropello porque nadie lo atendió. Nadie le prestó ayuda. Nadie quería arrimarse a aquel hombre que vestía como un indigente, que iba sin documentación y al que ningún taxista quería llevar al hospital para que no le manchara los asientos. Digo que su Dios le debió castigar con el merecido desprecio de sus semejantes porque Gaudí era tremendamente clasista, sentía bastante desprecio por la gente de inferior condición social y no aceptaba además la más mínima réplica de ello.
Los personajes históricos que a veces tienen una doble cara. Y la radio también tiene curiosas conexiones y hoy hemos podido establecer la que une a Nieves con Costrina con Alba Carrillo. Las dos han triunfado. A Nieves la conocemos bien desde hace tiempo. A Alba muchos la han descubierto recientemente, alguno incluso a lo mejor esta misma mañana. No Martín Bianchi. A mí lo que me gusta de Alba es que es un personaje que es verdad que empezó con esa imagen que se tiene de la modelo, ¿no? Que es solamente una imagen y que no habla, con un personaje de la prensa rosa tradicional, que es muy conservadora, pero ella solita se ha encargado poco a poco de ir rompiendo todos esos estereotipos y prejuicios que rodean a los personajes del corazón, ¿no? Quiere decir que ella perfectamente podría haber seguido jugando con el guión, ¿no? Sí. Que todos conocemos de Sí. la prensa del corazón, y ella sola ha decidido que no, y se agradece porque la mayoría de los personajes mediáticos y del sector, sobre todo de la prensa del corazón, pues siguen jugando con un guión muy tradicional, muy conservador. Sin embargo, seguramente mucha gente sitúa a Alba Carrillo en esos estereotipos todavía, pero no, ella, como Nieves, es una mujer que no tiene pelos en la lengua. Si me mordía más la lengua me envenenaba, o sea, no podía, tenía que ser yo. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que no habla porque no puede hablar. Entonces es mejor ser enigmático, por eso cuando los periodistas del corazón preguntan, cuéntanos algo de política, la gente se hace la enigmática, pero es porque se lo han dicho sus repres, no hables que la cagas. Entonces, bueno, pues al final consiste en ser uno mismo. Creo que hay que opinar. O sea, la gente que dice, no, es que no quiero opinar. No, es que en el momento en el que estamos hay que opinar. Quiero decir, no vale decir, no, es que yo como soy artista. No, precisamente si eres artista, precisamente si eres periodista, precisamente si tienes un micrófono, tienes que intentar trasladar ciertas cosas que están mal a la sociedad. Y con uno que te escuche y te entienda y le hagas ver de otra manera cosas que ocurren en la sociedad, pues ya con eso te puedes sentir feliz. Yo soy progresista, sí. Creo que el mundo hay que cambiarlo, que estamos cada vez más cerca de dar pasos para atrás, o sea que las cosas no las tenemos por añadidura. Pues ha defendido la necesidad de decir lo que se piensa y también para decir lo que uno piensa es necesario formarse un criterio propio y para ello es necesario estudiar, algo que mamó siendo niña ya en casa. Cuando estaba en el cole, mis padres me decían, por cada sobresaliente te premiamos con un libro. O sea, para mí los regalos han sido libros siempre. Lo he mamado. Pero porque además me encanta tener la lengua larga. Y entonces para eso tienes que tener la cabeza amueblada, tener criterio y argumentos sólidos. Por eso cuando ahora veo a niños que están estudiando para la selectividad, tal, digo, tranquilidad, que es que no se deja de estudiar. No. Es que estudiar es algo que hay que hacer toda la vida, como comer, ir al baño, irte de vacaciones. O sea, no se tiene que dejar de estudiar. Y la cabeza bien amueblada también la tiene Marta Sanz. Esta mañana hablaban en el rincón y la esquina de lo cutre. Y ella ha propuesto un neologismo que cree que falta en nuestro diccionario, que es la palabra cutrefacción. Ella lo ha propuesto y nosotros la hemos convertido en palabra del día. Yo he pensado que hay muchas palabras asociadas a lo cutre. Tenemos lo cutre, la cutredad, la cutrería, el cutrerío, pero a mí hoy me gustaría introducir un neologismo que sería la cutrefacción. Creo que cutrefacción es un neologismo necesario, sería esa mezcla de cutrez y putrefacción que describe el proceso de descomposición hacia lo cutre de la moral íntima, pública, de la práctica política, de la cultura. La cutrefacción es lo peor, porque pudre la democracia desde dentro y yo creo que es como el puro corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, eso que nos descubre el horror. Cutrefacción, una palabra necesaria. Y cerramos la ventana de este miércoles en el cine, que hoy ha venido Carlos Bollero. Y es que pasado mañana se estrena Fórmula 1, la película que cuenta la historia de un piloto de carreras que vuelve a la primera línea después de 30 años retirado, cuando recibe la llamada de un antiguo compañero que le pide que regrese para salvar una escudería que está en horas bajas. Los protagonistas, Brad Pitt y Javier Bardem. Bollero ha visto la película, reconoce su buena factura, pero no le ha interesado mucho porque la Fórmula 1 le interesa lo mismo que el béisbol. Le gusta mucho más Javier Bardem en la película que la propia película. Un amigo actor, hablando de Bardem, me dijo, es tan bueno que cuando interpreta a gente normal, también te lo crees. Aquí interpreta a un tipo normal, que trata de recuperar a su antiguo amigo, que es el personaje, el piloto, Brad Pitt. Y Javier está, pues hace de normal, hombre angustiado, y lo hace muy bien. Es que es imposible que este tío esté mal.
¿Sabes quién no fue normal en casi nada? Bueno, unos cuantos te podría decir. Pero que era un musicazo enorme, del que hoy se cumple años de su muerte, Michael Jackson. Hoy lo ha recordado Mario Panadero y me apetece cerrar así la ventana. Pues muy bien. ¿Compras? Pues venga. Hasta mañana. Un beso muy grande. Adiós. Y como siempre, mucho ánimo. Adiós. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.